Muy buenas tardes a todas las personas de la audiencia, muy buenas tardes a todas las personas participantes. Bueno, vamos a iniciar esta mesa muy interesante acerca de aspectos del cuerpo. Vamos a tocar algo que anda muy presente con esta pandemia, que es la muerte, y creo que va a ser muy interesante. Entonces, iniciamos con Cecilia Barajas y Rosy Saucedo, que se van a presentar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Barajas Muñoz. Soy egresada de la Universidad de La Salle Bajío en lo que es la licenciatura en Psicología, maestra en Terapia Analítica de Grupos por LEGRAC, actualmente coordinadora en la preparatoria de la Universidad de La Salle Bajío, Campus San Francisco. Buenas tardes, mi nombre es Rosy Saucedo. Yo soy licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, maestra en Terapia Analítica Grupal por LEGRAC, y actualmente, aparte de mi consulta privada, tengo el cargo de responsable de orientación psicológica en la Universidad de La Salle. Bueno, el día de hoy nosotras vamos a estarles presentando lo que fue nuestra tesis para titularnos dentro de lo que es la maestría. Y pues lleva el título de Vicisitudes del análisis de la pulsión de muerte en un grupo reflexivo de pacientes bariátricos. Y bueno, introduciéndonos un poco más al tema, nuestro objetivo aquí es presentar un análisis sobre las manifestaciones de la pulsión de muerte en el discurso transcrito de un grupo reflexivo de pacientes bariátricos y la conexión con la distorsión de la imagen corporal. Nosotros también pretendemos con esto poder contribuir al acervo sobre la visión psicoanalítica de la relación que existe entre la obesidad y la pulsión de muerte. Y bueno, aquí cabe señalar que justamente nuestra participación dentro de esta investigación en la cual pudimos participar fue como transcriptoras. La investigación la llevó a cabo el doctor Alberto Ciniego y la doctora Claudia Martínez, haciendo un trabajo en conjunto de lo que es LEGRAC y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Bueno, y continuando con esto, el doctor originalmente lanza la convocatoria de quienes querían participar como transcriptoras de este trabajo. Nosotros decidimos participar y bueno, una vez que estábamos realizando estas transcripciones, íbamos revisando como todo el contenido de las sesiones y nos percatábamos mucho de que había mucha pulsión de muerte en cada una de estas sesiones. Es por ello, bueno, me regreso un poquito a lo que es cómo ellos realizan la elección del grupo para llevar a cabo lo que es el grupo reflexivo. Este grupo reflexivo, pues realmente fueron preseleccionados, es decir, la característica que tenían que tener era de que fueran pacientes que ya habían tenido una operación bariátrica. De ellos, bueno, fueron 11 pacientes, 10 mujeres y un hombre. Cabe mencionar aquí una pequeña curiosidad. Una de las mujeres pues era esposa de este hombre quien lo estaba acompañando a cada una de las sesiones. Como tal, el grupo reflexivo pues fueron 24 sesiones de hora y media y 2 sesiones prolongadas de 3 horas. Esto durante 6 meses. Una vez que nosotros ya habíamos realizado pues las transcripciones de este trabajo que realizaron la doctora Claudia Martínez y el doctor Alberto Ciniego, nosotros seleccionamos 4 sesiones en las que considerábamos que aparecía completamente la pulsión de muerte. Y a partir de ello, pues está elaborado este trabajo. Bueno, introduciéndonos ya como tal al tema de la pulsión de muerte, el ser humano ha hecho diferentes esfuerzos para poder integrar el proceso de muerte y llevarlo a su elaboración, desde los cuales hay diferentes perspectivas, así como rituales, dependiendo de la cuestión cultural. Sin embargo, la angustia que genera la pérdida persiste. Vives refiere que el miedo a la muerte es universal. La muerte se percibe como algo lejano, mostrándose incluso a veces indiferencia ante ella, hasta que el deceso de un rostro familiar da significado para quien lo vive y por lo tanto aparece el dolor. El duelo contribuye a la elaboración de este dolor, siendo un proceso complejo por la pérdida simbólica o real de algo o alguien. Al hablar del paciente bariátrico, se puede detectar una pérdida que va más allá del orden simbólico,
materializándose en el cuerpo a través de la mutilación de una parte del intestino, que a su vez va a provocar otros duelos a lo largo del proceso del paciente. Esta pérdida física representa la herida narcisista debido a la carencia en el vínculo con la figura materna, en la que ataca la fantasía de inmortalidad al ingerir innecesariamente alimento, pudiendo llegar a atentar contra su vida. Es decir, en otras palabras, la agresividad que no llega a externalizarse tiende a quedarse en el yo y, como lo menciona Green, constituye un residuo mortífero, que además abrirá paso a las tendencias autodestructivas que estarán en el sujeto durante toda la vida. Uno de los pacientes, nos permitimos citar algunas de las partes del discurso. Uno de los pacientes durante las sesiones comentaba: me gusta el azúcar, me hace daño, le juego al valiente y ayer me volví a sentir mal. ¿Por qué? Porque comí cosas que no debía y así todos los días. Green concretamente extrae del planteamiento freudiano respecto al masoquismo y al sadismo que el sadismo mata al otro, pero el masoquismo mata al sujeto. Esta tendencia a la autodestrucción, ya sea hacia afuera o sea hacia adentro, es el efecto de las pulsiones de autodestrucción o pulsiones de muerte que nosotros empezamos a detectar durante todo el proceso de transcripción. La obesidad mórbida, desde nuestra perspectiva, puede ser vista como una representación tangible de uno de los efectos del masoquismo. Esta afirmación proviene de cómo su cuerpo tiene dificultades para su funcionamiento normal y en lo emocional, al no sentirse aceptados, limitando las relaciones interpersonales y mostrando un narcisismo con deficiencias al no percibir una representación mental positiva. Bueno, respecto a lo que es el alimento y la relación con la imagen corporal, vamos a recordar que la imagen corporal va a estructurarse desde lo que es la apreciación del bebé con la figura materna. En esta, bueno, la relación recordemos que va a ser a partir de lo que es la relación con el pecho. Recordemos que a partir de ella el bebé puede interiorizar lo que es la figura de la madre, pero la ve como esa parte del pecho, que le va a brindar la satisfacción en lo que es la parte de lo que le va a brindar la satisfacción de sus necesidades básicas, que es el alimento. Entonces, a partir de esto, bueno, la boca termina siendo el órgano que establece la relación con este pecho, que va a brindar la posibilidad de incorporación, lo cual lleva a los inicios de la diferenciación, en la que hay un otro que va a cubrir estas necesidades, pero no solamente se va a quedar en la parte biológica, sino también en la parte emocional. Y es lo que establecía en algún momento Ansiu. El pecho nutricio, por una parte, es la que llena, por otra es la piel caliente y dulce al contacto, es receptiva y activa y estimulante. El pecho materno, global y sintético, es el primer objeto mental. ¿Qué sucede con el paciente obeso en este aspecto? La boca termina siendo esto que va a nutrirle desde lo simbólico. Y entonces, en el grupo se menciona como en muchos aspectos la parte de lo que es en su infancia, cómo fue esta alimentación, al grado que en alguna de las viñetas se mencionaba, los malos hábitos los trae uno desde que éramos un bebé. Dicen por aquí, no, pues si llora, zambútale la teta y castígalo con lo que se va a chingar el plato entero. Entonces ahí vemos cómo la angustia de la madre en el afán de satisfacer al bebé puede generar una dependencia. Sin embargo, en la adultez, ante esta ausencia, el individuo intenta manejar la angustia a través de lo que va a ser la comida. Entonces, vamos viendo cómo la madre va a tratar, la función que tiene es brindarle el holding, la contención, el soporte, y posteriormente se supone que se debe de ir fortaleciendo al bebé para generar el proceso de separación e individuación. Esto, claro, hablándolo desde lo que es el espacio imaginario en la relación. Y entonces es ahí donde nosotros mencionábamos cómo Ansiu hace la analogía de que la piel termina siendo este contenedor, que es el equivalente a las funciones del yo. En esta parte, se supone que estas funciones van a ser las que van a ayudar a diferenciar a la madre del hijo, ya que la piel pues termina siendo la envoltura del cuerpo, de la misma forma que la conciencia, que tiende a envolver al aparato psíquico. Y entonces ahí vamos a tener algunas funciones
de lo que es la parte de la piel. Sin embargo, en la parte de la obesidad esto se va a alterar completamente, ya que empieza una ambivalencia y comienza también una voracidad del bebé por querer ingerirlo todo, pero no todo se va a ser digerido. Con lo anterior, bueno, se entiende que la construcción de la imagen es un proceso complejo en que la figura materna juega un papel esencial para establecer una imagen positiva o negativa de sí, siendo la referencia que va a permitir el poder filtrar las exigencias que vienen del exterior en cuanto a estereotipos y estética. Si bien la cirugía bariátrica se encarga de generar un moldeamiento en la parte física, la cirugía en la parte emocional, mental, no tiene el mismo impacto, ya que al ser algo de golpe que va a impactar completamente, va a terminar generando las alteraciones de la percepción del propio cuerpo. Incluso en alguna de las viñetas, pues a los mismos pacientes mencionaban, es que llegué a hacer un trámite y entonces no me la creían porque ni siquiera mi huella digital era la misma. O sea, completamente, ni el otro me reconoce, ni yo me reconozco en cómo queda mi cuerpo. Y entonces en esta distorsión de la imagen corporal, pues vamos a tener la característica que hay una agresión que va a terminar impactando contra sí mismo a través de la comida, ya que no logra establecer un límite que le permita detenerse cuando hay una saciedad. Y el exceso de comida es disfrazada como un placer efímero que trae consigo la autoagresión a través de la voracidad, que puede llevar a un trastorno de alimentación como la obesidad mórbida. Okay. Dentro de las manifestaciones de la pulsión de muerte que nosotros fuimos detectando en el grupo, bueno, como ya comentábamos, seleccionamos partes del discurso a conveniencia, se seleccionaron ciertas sesiones donde detectábamos que esto era mucho más visible. Y bueno, los efectos con tendencia destructiva, autodestructiva, donde la persona deja verse y consume alimentos de una forma voraz, llegando a una obesidad mórbida, afectando de esta manera su imagen corporal. En el proceso de los miembros del grupo se distinguieron dos momentos. El previo, o sea, el pre-cirugía, donde el paciente no asume la ganancia excesiva de peso, y un segundo momento donde se da después de la cirugía, que implica reestructurar la imagen mental de sí mismo al perder peso de manera drástica, como ahorita comentabas así. Algunos de los pacientes indicaban, tuve que llevar a alguien que como tal refiriera en el banco que era yo, que ya, aunque ya no me parecía a la foto de mi identificación. Esto dificulta para el paciente asimilar gradualmente el cambio y reconocer en el espejo, en su reflejo en el espejo, mencionando que ahora hay colgajos. Ellos hacían durante diferentes momentos que después de la cirugía su cuerpo era muy visible, la parte de colgajos, y por lo tanto también empezaban a aspirar a poder querer retirarlos y moldear su cuerpo a un estado estéticamente aceptado, mencionando en algún momento varias cirugías como la abdominoplastía, que pues empezaba a ayudar un poco a que empezaran a realizar, completamente asimilar el cambio. Esta distorsión llega a tales niveles que en las transcripciones del grupo es percibido como un conjunto de pacientes con obesidad mórbida, teniendo una confrontación, con un conjunto, perdón. Nosotros tuvimos durante el proceso del grupo la oportunidad de tener una fotografía. Cabe mencionar que nunca conocimos al grupo de manera física, nuestro proceso con ellos era meramente como transcriptoras. Los conocimos en voz, los conocimos en modos de hablar, en de repente ciertas frases o modismos que tenían, pero físicamente no tuvimos un contacto. Más allá de la mitad del proceso tuvimos la oportunidad de tener una fotografía y tuvimos un impacto bastante fuerte porque la imagen mental que nosotros teníamos del grupo no coincidía para nada con la imagen de la fotografía. La imagen mental de nosotras seguía siendo, desde el discurso de ellos, un grupo de obesos bariátricos, como tal, de pacientes todavía con un grado elevado de peso. Sin embargo, al momento de ver la fotografía, en la fotografía eran personas que ya tenían un peso mucho más encaminado hacia lo ideal, hablando en cuestión de salud. Y esta parte para nosotros fue muy impactante porque entonces desde el discurso ellos seguían transmitiendo la parte de sigo siendo gordo, y por lo tanto no se había terminado de internalizar este nuevo cambio en la imagen corporal, y que justamente detectábamos que tenía mucho que ver con la cuestión de un cambio tan drástico que de repente no puede ser asimilado de manera tan fácil. La cirugía bariátrica
implica la inserción de un bypass gástrico, que representa una limitante física del cuerpo, con lo cual nosotros consideramos que se busca sustituir el límite psíquico que debería implementar por sí mismo el individuo. Esto genera una modificación en el estilo de vida del paciente, indicándose restricciones con la finalidad de mantenerse saludable. Sin embargo, aparecía constantemente en el discurso que los pacientes no seguían esto. En algún momento, el paciente masculino incluso menciona como tal la parte del suicidio, y que para nosotros obviamente pues es la mayor autoagresión que puede tener el ser humano. Perdón por la interrupción, les queda un minuto. Sí, gracias. Entonces, bueno, ya llegando justamente a las conclusiones, a lo largo de lo que es el tratamiento de lo que son estos pacientes, de este grupo reflexivo en sí, nos podemos dar cuenta cómo la agresión seguía ahí latente. Sin embargo, ellos poco a poco, en el trabajo reflexivo que iban haciendo, en el irse a darse cuenta, aunque era un trabajo, insisto, en la parte reflexiva, ellos iban generando empatía, iban espejeándose, iban generando conciencia de sí mismos, y entonces poco a poco se va restableciendo lo que es la pulsión de vida, generándoles herramientas, independencia para salir adelante. Y pues esto va ocurriendo en todos los miembros del grupo, al grado que en algún momento una de las pacientes tiene que dejar el grupo, pero por una cuestión laboral que previamente no había logrado. Les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, un tema definitivamente necesario en este momento en donde la cuestión de la obesidad está como una epidemia terrible en nuestro país, y qué bueno que ustedes nos traen este trabajo para reflexionar y para ver cómo podemos ayudar desde nuestro psicoanálisis grupal, desde nuestra psicoterapia analítica de grupo. Quedan muchas reflexiones que después podremos hacer al respecto, y también con las preguntas del público. Pecho bueno, pecho malo, Melanie Klein, la cuestión de la operación, cómo se graba en el inconsciente, seguramente como un ataque al yo corporal, y desde luego las repercusiones de esta pulsión de muerte en la imagen corporal, que efectivamente después de la cirugía, a veces plástica, a veces como esta, bariátrica, pues resulta que la persona se sigue sintiendo como antes. Entonces, hay que tener mucha cautela con la cirugía. Muy bien, pues ahora le voy a dar la palabra a Alicia Martínez. Ella se va a presentar y también nos va a presentar un trabajo muy interesante. Alicia. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta con ustedes para compartir mi trabajo de investigación que me motiva y me entusiasma muchísimo. Yo soy psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con estudios de posgrado en la especialización de Comunicación, Criminología y Poder por la misma universidad. Y actualmente pues me desenvuelvo en las líneas de investigación como asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales desde nuestro campo de la psicología. Algo también muy importante que les quiero mencionar es que también soy bailarina, lo que es un elemento muy importante dentro del trabajo y proyecto que les voy a estar presentando. Empezaré compartiendo mi pantalla. El cuerpo como recurso, espero ya la puedan ver, el cuerpo como recurso de transformación, una vía de proceso terapéutico para mujeres en reclusión, nació hace aproximadamente en un año, cuando en mis prácticas profesionalizantes nos pidieron acudir a los sistemas penitenciarios presentando talleres libres. Yo, sin pensarlo más, decidí llevar un trabajo y una clase sobre cuerpo en movimiento, ya que pues lo ideal con este tipo de poblaciones no era darles clases respecto a la situación que están viviendo. También, pues al momento en que me inserté en la institución penitenciaria, empecé a notar algunas problematizaciones que me parecen muy importantes mencionárselas.
La situación que viven las personas en prisión implica una serie de condiciones que van más allá de la privación de la libertad y que se le conoce con el nombre de prisionalización, ya que se les impone un orden no cuestionable sobre sus cuerpos, gestos y modifican una serie de habilidades sociales para adaptarse al nuevo estilo de vida en el encierro. Estudios previos sobre la prisionalización nos dicen que una de las características son estos cambios tan complejos y también la asimilación de valores impuestos por la institución totalitaria, que de acuerdo a nuestro autor Goffman, pues es la institución en donde se realizan todas las actividades en un solo espacio, tanto las básicas como la de esparcimiento y educación. Es importante mencionarles que, bueno, hay una frase que dice que la prisión es rutina y luego es más rutina. Entonces, es todo un proceso rutinario en el que se deben de adaptar las personas que empiezan a privadas de la libertad. Desde que nacemos, a las mujeres se nos imponen una serie de estereotipos que debemos de ir cumpliendo a lo largo de nuestra vida. Esto implica también que se promueve una inequidad de género entre hombres y mujeres. Desafortunadamente, las mujeres en reclusión han sido doblemente sancionadas, y ya que estos estereotipos incrementan en contraste con la población masculina. Además, también tenemos pues diversos informes, documentos, supervisiones, diagnósticos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, y Mujeres, en donde también ponen sobre discusión una exclusión social que hay hacia las mujeres privadas de la libertad, que se atenúa aún más que en la población masculina. Tenemos los estigmas, el estigma por el haber cometido un acto delictivo, y por otra parte, el haber roto el simbolismo del rol de ser mujer, lo simbólico, el no haber cumplido con este símbolo de cuáles son los roles de mujer. Por ejemplo, el día de ayer en una ponencia de nuestras compañeras estaba hablando respecto a un ritual funerario que estaban haciendo en su paciente, y mencionaron, fue una gran mujer, aunque no pudo ser madre. Entonces ahí nos habla claramente de este rol que debemos de cumplir, de ser buenas madres, de tener hijos, de ser unas buenas hijas, unas buenas abuelitas, unas buenas estudiantes, y tener que cumplir con nuestros roles. De no ser así, pues no estamos cumpliendo con nuestros estándares sociales y se nos desvaloriza. Es importante mencionar que nosotras también tienden a que nuestro pensamiento, nuestras emociones y conductas estén regidas por parámetros sociales y culturales que debemos de estar cumpliendo. Desde el campo criminológico, es importante mencionarles que hay una reacción social cuando se comete un acto delictivo. Esto quiere decir que hay delitos que ofenden a la sociedad y generan un sinnúmero de etiquetas, nombrando a las mujeres locas, un pensamiento bastante positivista, el pensar que el acto delictivo es por alguna enfermedad que tienen orgánica, también como malas madres si están involucradas en delitos de infanticidio, o como no sirven como mujer, no sirven de ser amorosas, cuidadoras, etcétera. Entonces se generan una serie de etiquetamientos hacia las mujeres. También algo muy importante que quiero mencionar es el abandono familiar, que es un factor muy predominante en esta población. De acuerdo a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 10 de cada 9 hombres reciben una visita familiar de sus esposas y amigos, mientras que las mujeres, menos de la mitad son las que reciben de este grupo visitas familiares. También es importante que les mencione que, de acuerdo al sistema penitenciario, los hombres reciben 3 días de visita, mientras que las mujeres solamente pueden recibir 2 visitas a la semana, lo que aquí nos habla claramente de una inequidad de género. También el cumplimiento de sanciones penales de las mujeres son realizados en espacios pensados para una población masculina, lo que hace más evidente, potencializa y visibiliza la
desigualdad de género en prisión. Quiero comentarles que a través del tiempo esto ha sucedido, no solamente fuera del sistema penitenciario, sino también dentro. Por ejemplo, las actividades que se trataron de introducir sobre para la reinserción social, para favorecerla, como el trabajo y la educación, primero eran hacia los hombres. Ellos eran los que tenían que tomar este tipo de actividades, las mujeres no tenían acceso hasta hace más de 10 años, en la reforma del 2018, en donde ya se empezó a tomar en cuenta la población de mujeres, la población femenil. Antes de eso, pues ellas recibían más bien clases de modelos de conducta adecuados, lo que pues nos habla precisamente de una inequidad bastante importante que es necesaria hacerla evidente. Por lo que las mujeres, cuando llegan a prisión, ya llegan experimentando complejos acontecimientos que les pueden estar generando pues varias emociones, desde el miedo, la vergüenza, el enojo, la venganza, y eso puede estar afectando en su estado emocional, su capacidad adaptativa, como les estaba mencionando en el proceso de prisionalización. Este proceso hace que pierdan toda habilidad social y es posible también que desarrollen algún trastorno mental. También se generan expectativas respecto a cómo va a ser la vida en el encierro. Son circunstancias en las que pueden vivir un estado de alerta y de incertidumbre y de miedo. Como sabemos y como ya lo mencionaron mis compañeras, pues nuestras emociones, sentimientos, las experimentamos, las expresamos y después las dotamos de un significado. El significado dentro de nuestras emociones, experiencias, es fundamental para nuestras intervenciones psicoterapéuticas. No obstante, a la adversidad que se viva, siempre habrá la posibilidad de resignificar espacios y experiencias que mejoren su bienestar mediante acciones reflexivas que podrían ir valorándolas a través del cuerpo. Yo escojo como elemento, herramienta y pilar fundamental de este proyecto el cuerpo porque es nuestra herramienta principal para comunicarnos y expresarnos con los demás. Desde el enfoque psicoanalítico sabemos que el cuerpo es una superficie donde se inscriben significantes y hacen síntoma. Síntoma no como una enfermedad, sino como una formación de un nivel inconsciente, de manifestaciones, de metáforas de lo que sentimos, de lo que experimentamos y sentimos de manera inconsciente. El cuerpo va construyendo significados, se va construyendo por significados y el momento en que una mujer es insertada y es privada de la libertad, empieza también su cuerpo a tener significados importantes que pueden ser valorados a través de nuestra expresión corporal, los recursos del cuerpo en movimiento y también podemos tomar pues recursos musicales, que son como yo inicié con el proyecto. Esto nos permite interiorizar el origen de las emociones, regular nuestra respiración y también incluso resignificar y modificar el espacio carcelario. La práctica constante de la expresión corporal y la danza nos permite poder expresar artísticamente nuestra historia de vida, lo que a lo mejor no podemos manifestarlo de manera consciente, se puede notar en un recurso tan innato y primario como es el cuerpo. Desafortunadamente, pues yo me presenté, di varias sesiones, sin embargo, pues aún no eran las adecuadas para preparar un estudio, dadas porque se nos presentó esta situación extraordinaria. Sin embargo, pues sí tengo algunos testimonios que les quiero compartir de mujeres en reclusión, en estas prácticas reflexivas, después de haber experimentado con nuestro cuerpo. Una de los testimonios de las participantes fue: por un momento no estuve aquí, por un momento no estaba aquí adentro. Lo que me motiva a que estemos difundiendo, a que yo les transmita esta problematización que traen y podamos generar diversos espacios, trabajar con el cuerpo en movimiento y como un recurso de transformación, incluso en espacios que están regidos por lógicas punitivas y de inequidad. Finalmente quiero hacer unas pequeñas reflexiones al respecto.
existe una necesidad en introducir el sistema penitenciario un enfoque bajo una perspectiva de género. Esta perspectiva de género tiene que ser para el grupo en especial de población, ya que como sabemos, pues existen una inequidad muy importante al respecto. Es de vital importancia de construir y reconstruir la base sobre la que está constituida la ejecución penal. Actualmente el sistema penitenciario cuenta con una serie de acciones y de actividades para incrustarlos en la reinserción social, que van desde la productividad, la educación, el trabajo, la cultura, el arte, etcétera. Sin embargo, estas no están o no son empleadas adecuadamente. Hay varias deficiencias dentro de nuestro sistema penitenciario, tanto los dos que se ubican aquí en la Ciudad de México como los que se encuentran a sus alrededores o en otros estados. Y pues es importante visibilizar que hay otras problemáticas específicas como son las madres en reclusión. Los niños, como sabemos, son invisibles ante la sociedad, crecen invisibles, no son reconocidos, no llevan atenciones adecuadas, y también pues hay una comunidad tan importante como el LGTBI+, que también requieren pues de una atención con una perspectiva de género específica, desde enfoques de acuerdo a sus necesidades. Yo los quiero invitar a que podamos difundir a través de políticas públicas, programas, acciones voluntarias o en programas de asociaciones civiles, participar con el sistema penitenciario, porque el proceso de prisionalización hace que tengan un cambio en su corporalidad muy importante, el cual yo creo que es un recurso de rescate, y apuesto que el día de mañana el arte nos va a rescatar, transformar y pues quitar todos los estigmas sociales de los que somos inmersas las mujeres cautivas. Finalmente, bueno, pues es esta la reflexión que les quería dejar. Les agradezco mucho su atención, espero que sea de mucha inquietud. Y bueno, tienen mi correo electrónico, cualquier cosa que se quieran acercar, tanto para bibliografías, comentar el tema o que ustedes quieran participar en los espacios, están abiertos los canales de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Un trabajo muy interesante. Bueno, yo no me había presentado, yo soy Fernando Valadez y me interesa muchísimo la parte artística. Qué bueno que te presentaste como bailarina, aparte como psicóloga y todo lo que has hecho. También yo siempre he estado interesado en el arte, soy dramaturgo, tengo obras de teatro, hago Qué creación interesante. y he trabajado en cárceles también. Mucho que Entonces, platicar. sí, es muy interesante tu trabajo, esta parte del cuerpo, ya tendremos oportunidad de comentar más ampliamente cómo la cárcel per se es un entorno torturante, o sea, desde que entras a la cárcel, bueno, también dicho sea de paso, en 1971 pisé la cárcel después de la matanza del 10 de junio al conducir heridos de bala. Entonces, tengo esa experiencia cercana. Muy enriquecedora. Pero desde luego después, cuando ya he trabajado en cárceles desde afuera, digamos, no como detenido, pues ha sido muy interesante y toda la parte corporal. Y lo otro es que nos traes también para la reflexión, es que en el psicoanálisis se ha idealizado la palabra y entonces se ha dejado un poquito más de lado el cuerpo, que es importantísimo, y las emociones. Entonces, tenemos que incluir estos lenguajes no verbales que también nos van a ser muy útiles en nuestro trabajo. Pero vamos a pasar ahora a el Muchas trabajo. gracias, Fernando. De nada, Alicia. Vamos a pasar al trabajo que nos presenta José Ortiz, que se va a presentar él mismo.
Adelante, Pepe. Tu micrófono está cerrado. Hola a todos. Muchas buenas tardes tengan ustedes. Gracias por esta presentación. Un trabajo interesante de mis colegas. Pues tiene que ver, ¿no?, con todo lo que hago también yo. Yo soy egresado de la Facultad de Psicología de la UAM en el 2012. Ya tengo ahí algunos años de experiencia en el área psicoanalítica individual. Sigo actualmente preparándome, sigo en el estudio de casos, sigo con mi psicoterapia, sigo ejerciendo mi profesión. Actualmente estoy estudiando un posgrado, igual, ahí en la UAM. Y bueno, me apasiona mucho la parte psicoanalítica, ¿no? Entonces es lo que me mantiene siempre activo. Bueno, empiezo también a compartir mi pantalla para mostrarles lo que estoy investigando. No sé si ya se vea. Ahora ya se ve. Ah, muy bien. Bueno, la investigación que yo estoy realizando junto con mi asesor, el doctor Luis Pérez Álvarez, es acerca de la psicoterapia de grupo a familiares y cuidadores primarios con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Bueno, la psicoterapia de grupo surge prácticamente en Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de entonces se ha ido extendiendo en el campo hospitalario, ¿no? Ha ido tomando pues gran relevancia. Y ya menciona que fue Pratt uno de los principales pioneros en esta área, donde trabajaba con enfermos tuberculosos, ¿no? En el siglo XX, quienes Pratt les transmitía información acerca de su enfermedad. Y él veía que las personas que acudían a este tipo de grupo presentaban una mejor evolución en su enfermedad y disminución de algunos síntomas. En la década de los 20, Moreno daría un salto hacia la salud mental al trasladar el formato grupal al tratamiento de trastornos mentales con su teatro de la espontaneidad, que fue germen posteriormente del psicodrama. Y por la misma época, Lasser y March comenzarían también con un marcado matiz psicoeducativo al utilizar un abordaje grupal con pacientes esquizofrénicos ingresados. Iris, por otra parte, describe contenidos de un programa de intervención que van dirigidos principalmente a familiares con Alzheimer. Este programa se compone de sesiones individuales educativas para los cuidadores y van orientados a aspectos relacionados al cuidado principalmente del familiar, además de sus nuevas adaptaciones y los riesgos que conlleva el cuidado de un enfermo crónico. Hace muy pocos años, en Colombia, en el municipio de Envigado, se realizaron investigaciones acerca de los cuidadores primarios. Y estas investigaciones fueron realizadas por Giraldo y Franco, quienes investigaron acerca de la calidad de vida de los cuidadores familiares, cuyo objetivo era conocer cómo afecta la calidad de vida en estos cuidadores, ¿no? En algunos países europeos, Italia, principalmente España, donde he encontrado la mayor literatura, se han llevado a cabo la atención domiciliaria a la familia, además de darle seguimiento a la salud mental de esta, ¿no? No solo se centran en el paciente, sino ya hay intervenciones también al cuidador primario. En nuestro país, en México, en el año de 2005, el gobierno de la Ciudad de México anuncia un programa de apoyo económico, además de capacitación a los cuidadores primarios, los cuales fueron identificados por medio de visitas domiciliarias. Siguiendo o rastreando esta información, en algunas delegaciones de la Ciudad de México siguen todavía brindando este apoyo y estas capacitaciones, ¿no? Es algo sumamente relevante e interesante para nuestro país, ya que no hay mucho respecto a este tema.
Entonces, como les decía, en nuestro país son muy pocas las instituciones que brindan y procuran al cuidador primario, y uno de ellos, bueno, se es manejado por el Instituto de Cancerología, aquí en México también, algunos grupos con personas de Alzheimer, el grupo Salvati, que también, quien ayuda a personas con cáncer de mama y de próstata, y estas instituciones atienden a los cuidadores por medio de la psicoterapia grupal o grupos de apoyo. Aún no se conoce en nuestro país programas de intervención comunitaria a la población en general, donde se intervenga de forma adecuada a las personas cuidadoras, ¿no?, primarias. Bueno, entonces la psicoterapia de grupo en el ámbito hospitalario pues ha ido extendiendo su campo de aplicación y gozando actualmente de suficientes avales, ya sea también desde la efectividad clínica, como desde el punto de vista económico, de medios, ante la presión asistencial, ya que pues, los hospitales pues, no se dan abasto muchas veces, ¿no? Entonces, la psicoterapia de grupo pues, va a ayudar a disminuir toda esta presión asistencial, atendiendo a mucho más gente en un menor tiempo y con menores costos. Entonces, existen limitaciones en los sistemas de salud, ya que se centran únicamente en el paciente enfermo, dejando a un lado la salud mental de la familia cercana y los excluyen totalmente de una atención tanto médica como psicológica, ¿no? La intervención en el ámbito hospitalario, bueno, es reciente y aún no existe la atención apropiada, la sensibilización de estas enfermedades crónico-degenerativas, y se debe fomentar, además del cuidado del enfermo, también el autocuidado, ¿no? Y se sugiere que debe existir una intervención integral, según Morales y Pimentel, que, bueno, expusieron este tema en el año del 2013, igual en un congreso de AMPAG precisamente. Estos psicoanalistas, bueno, realizaron trabajos con grupos abiertos de entre 8 y 12 personas con edades entre 14 y 60 años, con una duración de 90 minutos. Y ellos recomiendan un trabajo grupal breve, con objetivos limitados, además de focalizados, y una orientación fundamentalmente psicoanalítica para disminuir la ansiedad y equilibrar el estado emocional del paciente. Pasamos a la definición de una enfermedad crónico-degenerativa. La OMS la define como como enfermedades de larga duración, por lo general son de progresión lenta. Estas enfermedades, bueno, causan el 63% de las muertes en nuestro país. ¿No? Las enfermedades como infartos, cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, la obesidad, son las principales causas de mortalidad. Hanson y Gluckman, en el 2011, mencionan que este tipo de enfermedades no se resuelven espontáneamente, incluso implican cambios mayores en amplios espectros de la vida de una persona y que van alterando las rutinas de las actividades cotidianas. En el 2013, Grau pone otra definición y menciona que las enfermedades crónicas suelen ser perdurables y tienen síntomas no constantes y con frecuencia involucran alguna discapacidad, y además de que las relaciones sociales de las personas se ven afectadas. ¿Cuál es nuestro papel como psicoterapeutas? Bueno, promover la libre expresión, procurar que todos hablen, ayudar a encontrar soluciones a las problemáticas que aquejan a los pacientes, ayudar a identificar las fuentes que generan la ansiedad, incluyendo las derivadas de la hospitalización de su familiar enfermo, y además de favorecer un clima que posibilite abordar aspectos relevantes y de importancia para los mismos integrantes. ¿Cuál es la importancia de la psicoterapia grupal con el cuidador? Bueno, según Hurtado y Muñoz, mencionan que cuando se habla de la necesidad de acompañamiento, se hace referencia a la necesidad de contar con el apoyo de personas cercanas, a un nivel, sobre todo, afectivo, ¿no? y también empático. En su investigación, se encontró la necesidad de escucha, de apoyo emocional, de acompañamiento, de apoyo social, como por ejemplo las de amistades cercanas, los grupos de esparcimiento, y una atención integral para los cuidadores. O sea, no solo los médicos o no solo los psicólogos tienen que estar inmiscuidos en esto, los trabajadores sociales, los enfermeros, las enfermeras, las trabajadoras sociales, todos tienen que atender de forma integral a estas personas, ¿no? Y bueno, y también ellas, no hay que olvidarnos de ellos, que también son unos cuidadores primarios o secundarios, los enfermeros, los médicos, ¿no? Entonces también deberían de recibir apoyo, talleres, conferencias,
pues todas estas herramientas para poder también ellos sobrellevar sus propias emociones, que también les generan estrés. Entonces disminuirán con la psicoterapia de grupo los problemas psicológicos, los psicosomáticos, de estrés, de ansiedad, de angustia, etcétera, ¿no? Y en una investigación reciente por Torres, en este año precisamente, concluyó que una psicoterapia grupal a cuidadores primarios, el nivel de estrés reduce significativamente después de la intervención, además de ser eficaz para el manejo adecuado sobre el control de estrés y la ansiedad, las ansiedades derivadas del cuidado. ¿Cuál es el concepto de cuidador? En un aspecto general, el cuidador es aquella persona que atiende las necesidades de otra. Este cuidador primario es el que asiste y además cuida a la otra persona con cualquier tipo de discapacidad y asume la responsabilidad casi total del enfermo, ¿no? Y este cuidador pues disminuye todas sus actividades vitales y sus relaciones sociales. Están con ellos casi las 24 horas del día y ellos se olvidan de ellos mismos como cuidadores, y esto puede generar incluso que los cuidadores primarios también desarrollen alguna enfermedad crónica degenerativa. Entonces es un círculo que se va agudizando si no se atiende adecuadamente. ¿Qué implica ser un cuidador? Bueno, el ser un cuidador implica estar al pendiente del enfermo casi las 24 horas del día, y no disponen de la capacitación adecuada, no son remunerados por su tarea y llevan un alto nivel de compromiso hacia su tarea. Y se caracteriza por el afecto y la atención sin límites de horarios que les pueden brindar los cuidadores a estos enfermos, ¿no? Por lo general son desempeñados por mujeres, hijas, sobrinas, tías, mamás, y que se piensa por nuestro rol social, como ya estamos de acuerdo con algunas de mis colegas, en que estos roles son inherentes también al cuidado del hogar, de la casa, y que por ser mujer, pues bueno, también tienen que quedarse en casa al cuidado del enfermo, ¿no? Pero no, tenemos que cambiar toda esta ideología para que también nosotros como hombres estemos preparados adecuadamente para atender a este tipo de personas. Uno de los aspectos importantes a mencionar en la psicoterapia es crear estrategias adecuadas para generar o realizar, organizar nuestras tareas adecuadamente, ¿no? Ir turnándose con respecto a los familiares, quién cuida, qué día, a quién y a qué hora al enfermo, ¿no? Además de las consecuencias psicológicas, los cuidadores también presentan problemas de salud a largo plazo, como ya lo mencionaba, ya que descuidan sus propias necesidades de salud y renuncian también a ellos a las visitas médicas, a sus dietas, a sus actividades físicas, a sus relaciones sociales, con tal de estar atendiendo al familiar enfermo, ¿no? Esto lo menciona Godoy en el 2019. ¿Cuál es la propuesta de mi intervención? Bueno, la propuesta de mi intervención se llevará a cabo con psicoterapia de grupo de orientación prácticamente psicoanalítica, por un grupo conformado por mínimo 6 y un máximo de 12 pacientes. Las sesiones psicoterapéuticas tendrán una duración de 90 minutos y la intervención tendrá una duración de 10, máximo 12 sesiones grupales, con una duración de 3 meses aproximadamente, también con el apoyo de un terapeuta. El FENAPTIME menciona derechos los cuales tienen que tomarse a consideración, de los derechos que tienen las personas a los servicios psicológicos de profesionales del campo de la salud, no solo de los médicos, sino también se tiene que tomar en cuenta el aspecto psicológico, ¿no? Que actualmente, bueno, se le está dando ya un auge, pero ¿qué tanto tiempo tuvo que pasar con esta situación de la pandemia? Pues mucha gente ha tenido problemas de ansiedad, de estrés, entonces hasta apenas se le está dando algo de credibilidad al aspecto y de la importancia psicológica que tenemos como población, ¿no? Y bueno, ellos mencionan que debemos de recibir atención psicológica adecuada y además integral por parte de las instituciones de salud. Recibir atención psicológica en caso de emergencia, recibir un trato digno y respetuoso, recibir información clara, suficiente, veraz, oportuna y además de científica, claro. Decidir sobre su atención psicológica cuando sus condiciones y circunstancias físicas, mentales y socioculturales lo permitan. Otorgar o no su consentimiento
debidamente informado por escrito o mediante el respaldo de un tercero moralmente responsable o por prescripción profesional. Contar con las... Sí, claro. Entonces, es importante ya para finalizar, también estos derechos que tenemos como personas, ¿no? Como derechohabientes incluso, estos derechos a la salud no solo médica, sino también psicológica. Bueno, los problemas de esta investigación no he podido intervenir a causa de la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. Entonces, los hospitales, los centros de salud están cerrados parcialmente, no hay acceso a ninguna institución pública o privada. Es un problema en el cual me he encontrado y se ha considerado realizar investigación con grupos virtuales, pero aún sigue todavía en discusión. Vamos a esperar un tiempo para ver si se puede hacer presencial, que para mí, en lo personal, sería algo ideal, ¿no? Y además, el acceso difícil a algunas personas a las nuevas tecnologías, ya que la mayoría de los cuidadores primarios, pues son personas adultas y a veces se les dificulta este tipo de modalidad virtual, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Muy interesante lo que nos traes también, este cuidado de los enfermos crónicos por los cuidadores primarios. Todavía hay mucha resistencia al cuidado de cuidadores, no solo en los primarios, sino también en los secundarios. Entonces, estamos atravesados por una ideología judeocristiana en donde el sacrificio, que muchas veces casi la inmolación en aras de cuidar al enfermo, nos atraviesa en esta educación. Yo cuando he trabajado con personas de religión católica y sacerdotes y monjas, les he dicho que se ha malinterpretado lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir es, primero te debes amar a ti mismo, a ti misma, y luego amar a los demás. Y hay un descuido muchas veces en el sacrificarte por el otro, hay un descuido de ti misma, de ti mismo. En cuanto a los cuidadores secundarios, ya se presentó en este congreso por la doctora Natasha Alcocer resultados de la psicoterapia de grupo en donde evidentemente se redujeron la sintomatología en los trabajadores de la salud. Por cierto, hay un programa nacional que está dando servicio a las y los trabajadores de la salud y que sin embargo, sobre todo los médicos, muchas veces se resisten a asistir, a acudir a estos programas, todavía con esta ideología también muy dominante de que yo puedo solo, yo no necesito de psicólogos, de psicoanalistas, de psiquiatras que están más locos o más locas que yo. Esto que lo oímos en el imaginario social, evidentemente está hablando de este descuido de sí mismo y en los trabajadores de la salud se da muchísimo. Entonces, bueno, pues interesantísimo el trabajo, vamos a seguir comentando. Ya llegó una pregunta para Cecilia y Rosy, que se las mandé, pero si no la leyeron, se las vuelvo a repetir. Dice la pregunta para Cecilia y Rosa Elena, ¿cuál es la distancia o cercanía teórica y técnica entre un grupo reflexivo y la psicoterapia de grupo? Porque los conceptos y autores que citan están en lo segundo. Bueno, ahí cabe resaltar la parte de que, como tal, bueno, desde lo teórico estamos abordando a Pichon Rivière con lo que es el grupo operativo y a Bonanno, que nos hablan acerca de lo que es justamente el grupo reflexivo. El grupo reflexivo tiene las características de que no tiene como tal coordinadores, no tiene un terapeuta, se va a ir dando una autogestión en la cual se va a estar pensando una situación en particular.
que en el caso de este grupo era a nosotros, ya que nos intervinieron quirúrgicamente, ya que tenemos un bypass, porque ya estaba en riesgo nuestra salud y nuestra vida, ¿qué es lo que, aunque ya estamos con esta operación, volvemos a recaer en subir de peso? Claro, recordemos que como todo grupo, en algún momento, o sea, si se va trabajando, termina siendo también terapéutico, por ende. No tanto que el grupo tuviera la finalidad terapéutica, sino termina siendo, digamos, como un eslabón extra. En este grupo en específico, bueno, las personas que estuvieron a cargo, la doctora Claudia Martínez, ella es doctora en nutrición, ella los estuvo acompañando desde un inicio en el proceso a ellos. Y el doctor Alberto Ciniego, que es el que invita a la doctora a trabajar la parte del grupo reflexivo. Y ellos solamente como coordinadores, no tanto como terapeutas. La temporalidad también, bueno, es una parte importante. Este grupo estaba propuesto para un trabajo de 6 meses. No era un trabajo más amplio, digo, posterior a esto ya se dieron otras modificaciones, pero el objetivo inicial de las personas que iban a estar a cargo del grupo fue este. En base a eso, nosotros, bueno, fuimos detectando ciertas cuestiones en el discurso que nos llamaron la atención y que empezamos a considerar que de cierta manera se volvieron terapéuticas, porque empezó a visualizarse después de la aparición tan fuerte de la pulsión de muerte y de la autoagresión, empezaron a vislumbrar muchas cuestiones referentes a la pulsión de vida que tenían que ver con la empatía generada en el grupo y con el acompañamiento que estaban ellos teniendo. No sé si con esto pues respondemos la pregunta, ¿verdad? ¿No queda claro? Gracias. Gracias. Bueno, también entre ustedes pueden hacerse preguntas o comentarios. Bueno, pasaríamos con Alicia. Me interesa mucho el maltrato que reciben estas mujeres dentro de la cárcel y que resaltaras un poquito más qué repercusiones en sus cuerpos, cuerpas, como dicen ahora en esta cuestión de género, tienen estas mujeres recluidas en las cárceles. Me parece excelentes preguntas. La primera, atendiendo a los maltratos crueles que pueden estar recibiendo, pues sabemos que son, de acuerdo a los informes, supervisiones, documentos diagnósticos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues nos habla de un maltrato evidente de violencia que están viviendo en estos espacios rígidos de lógicas punitivas. Uno de ellos, pues se ve incluso que el maltrato psicológico de género, de violencia de género, al tener visitas menos que los hombres. Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, de exclusión social, mientras los hombres reciben 3 días de visitas, pues las mujeres son 2, como ya lo había mencionado. Y también, pues, tenemos estas edades regidas por poder. Nos habla Michel Foucault, por ejemplo, de docilidad de cuerpos, en la que precisamente podemos ver cambios en su corporalidad, no solamente por maltratos físicos, que sí, por supuesto, pueden haber y que se están evidenciando, sino también por el estilo de vida que empieza al ser insertadas en el proceso de prisionalización, privadas de la libertad. Entonces, me parece muy, muy interesante, yo creo que hacer evidente esta problemática que existe, que incluso hay tortura dentro del sistema penitenciario, espacios en donde son crueles, tratos crueles e inhumanos, lo que suele ser algo pues ilógico, contraproducente por lo que se realizaron las cárceles. Las cárceles precisamente se realizaron de acuerdo en el siglo XVIII de Europa, como una manera de quitar estos tratos crueles e inhumanos como azotes, desmembramientos, y finalmente se están llevando también en los espacios penitenciarios las torturas. Entonces, esto afecta, por supuesto, desde los derechos humanos, en la dignidad humana. Entendemos que el haber cometido un acto delictivo no nos quita el ser humanos.
Yo creo que eso es como algo muy importante que quiero mencionar. Somos seres humanos con derechos y no nos deben de quitar un derecho como el que ya fue la privación de la libertad. Hay otros derechos que se nos quitan, pero no la dignidad. Así hemos hecho lo que hayamos cometido, no debe de ser una sentencia. Sin embargo, sí hay una sentencia social. Y yo creo que eso es muy importante mencionarlo porque aun cuando ya cumplen con esta sentencia, esta sanción penal, pues tenemos la carta de antecedentes penales, por ejemplo, lo que nos está cerrando las puertas y nos excluye socialmente, ¿no? Y bueno, en el caso de las mujeres, pues es doblemente estigmatizado porque no cumplimos y fue una ruptura simbólica del ser mujer. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues también yo les quiero compartir que trabajo con sobrevivientes de tortura, tanto hombres como mujeres, personas que han recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura, y que pues hay repercusiones brutales en los cuerpos de estas mujeres, ¿no? Como hipótesis, está la diabetes, el cáncer y a veces la muerte, desgraciadamente. Entonces, sí, este maltrato es terrible. Las cárceles hoy en día les llaman centros de rehabilitación y como tú nos traes en tu trabajo, pues deja mucho que desear este aspecto de la rehabilitación. Tenemos aquí otra pregunta ahora para Pepe. Nos dicen, en esta parte de la atención de cuidadores, ¿cuáles son los retos para apoyarlos durante la pandemia, dado que se ha complicado la atención de los pacientes? ¿Qué opinas, Pepe? Los retos son bastantes, ¿no? Desde, como mencionabas hace rato, del dejar como el yo puedo salir de esta enfermedad, yo puedo hacerlo solo y convencerlo. Esta cultura de la necesidad de la atención psicológica ha sido muy difícil, porque no todos se animan a ir con un psicólogo. ¿Por qué? Porque piensan que el psicólogo es para los locos, el psicólogo es para los que están mal, el psicólogo es para los que no están bien en el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo desde concientizar y sensibilizar a la gente por medio de difusión, la difusión adecuada y profesional sobre todo, porque muchas veces lo que hacen es recomendarle con el chamán, con la bruja, con la que limpia y que con esto te vas a sentir bien. Entonces, pues van y es solamente momentáneo probablemente el alivio, ¿no? Porque precisamente lo que quieren las personas o a veces lo que necesitan no es tanto, para ellos, perdón, es más importante el ser escuchados, el ser tomados en cuenta. Pero si solamente es parcial, pues no va a funcionar, no va a tener algo que sea significativo. Pero un proceso psicoterapéutico sí, es bastante significativo. Entonces yo creo que ese sería uno de los retos mayores, el cual, pues, no solamente mi intervención, sino todos los psicólogos nos enfrentamos, ¿no? A esta parte de concientizar a la gente que el psicólogo, pues, es para todos, no nada más para algunos. Muchas gracias, Pepe. Sí, desde luego que estamos visualizando tanto en cuidadores primarios y secundarios dificultades cuando se presenta la enfermedad de COVID, dado que estamos en riesgo, todas y todos. Entonces, el cuidador primario tiene mucho temor a veces de cuidar a la persona de COVID, igual que los trabajadores de la salud también tienen temores para atender a los enfermos de COVID. Y, incluso para salir, ¿no? Como se quedan en casa y por esta parte de no querer salir porque se pueden enfermar, entonces la gente no sale y se queda ahí encerrada y está con la angustia, con la necesidad, entonces se queda con esos sentimientos y no los puede expresar adecuadamente.
Sí, Entonces, ahora tenemos que echar recursos. Hay varias organizaciones, incluyendo AMPAC, que está ofreciendo la posibilidad de tener apoyo a distancia. Entonces hay estas posibilidades y pues hay que difundirlas porque sí hay una necesidad. Como hemos dicho en otros foros, esta es una repercusión emocional para toda la especie. O sea, todas y todos estamos afectados por esta pandemia. Por lo tanto, todas y todos, y mucho más cuidadores primarios y secundarios, necesitan esta atención y tenemos, como dices, Pepe, hacer conciencia de esta necesidad. Bueno, tenemos más preguntas. Enrique Fernández, felicidades Cecilia y Rosa por su trabajo. Ustedes notaron durante el seguimiento de las transcripciones si hay algún periodo en el transcurso del grupo donde se incrementan las manifestaciones de la pulsión de muerte. Bueno, sí, realmente a lo largo de todo el grupo aparecía, pero al inicio, de hecho desde la sesión 2, nosotros empezamos a detectar que en el discurso comenzaba a verse la cuestión de autoagresión y no nada más como hacia ellos, sino incluso también hacia la parte del encuadre terapéutico. Empezaban a aparecer muchísimas cuestiones que denotaban por ahí la parte autodestructiva, en el sentido de todo iba encaminado mucho a la cuestión también del rechazo social, de un enojo hacia el afuera y también hacia la misma cuestión familiar, donde se planteaba, ¿no? Yo tengo que hacer comer para todos y ellos no piensan en mí. O donde se hablaba también mucho de las cuestiones de las restricciones y del enojo que esto venía a provocar, o que incluso ellos pasaban por encima de esto y como cosas que me pueden hacer daño, y que era una de las cuestiones que nosotros detectábamos. Sabían que estaban restringidos, pero ellos seguían comiendo a pesar de saber que esto podía llevarlos a morir y de tener además la conciencia de varios compañeros de su proceso bariátrico, no precisamente integrantes del grupo, que sí llegaron a fallecer porque consumieron cantidades o alimentos de una manera en la que no debían y no salieron realmente ya después del hospital. Sí, ahora ya conforme fue desarrollándose el grupo, realmente al inicio del grupo no se vislumbraba como tal una pulsión de vida. Todo el tiempo era la pulsión de muerte, todo el tiempo era no me veo, todos están en mi contra, y conforme fue avanzando el grupo reflexivo se fue vislumbrando que ellos decían, ¿sabes qué? Quiero cambiar, ¿sabes qué? Esto ya no me agrada tanto, me quiero cuidar, ya vieron cómo están como mis curvitas, ya están mejorando, y empezaron a hablar incluso de lograrse ver, porque no se veían. Al inicio hubo solo una cuestión que sí denotó, como antes de la quinta sesión me parece, una paciente que fue la única que de hecho abandonó el grupo, pero se va por la cuestión de que consiguió trabajo, que también era una de las finalidades del grupo, provocar cómo se iban a movilizar ellos, y abandona el tratamiento, pero encaminada justamente a una situación de encontrar algo mejor, que en ese momento tenía que ver con el trabajo. Sin embargo, sí, la parte violenta era la que predominaba. Gracias. No, gracias a ustedes. Importantísimo la cuestión, nuevamente subrayo, de la atención a este tipo de pacientes. En mi experiencia, bueno, yo trato, desde luego he tratado en grupo psicoanalítico a este tipo de pacientes, en grupos heterogéneos, no homogéneos, pero también les canalizo muchas veces a grupos de autoayuda y a veces es necesario alguna medicación. Desde otro punto de vista se ha contemplado este padecimiento como una adicción, y la adicción a la comida es una de las adicciones más difíciles de combatir porque no podemos irnos a cero. El alcohólico puede ir a AA y puede dejar de beber, suprimir absolutamente el alcohol. Sin embargo, no podemos dejar de comer. Y entonces ahí, junto con otra adicción, que es la adicción al trabajo, pues tampoco podemos dejar de trabajar, y los adictos al trabajo, pues también se tiene que reducir, y entonces por eso ofrece un grado de dificultad alto.
Bueno, tenemos otra pregunta muy interesante para Alicia, que nos dice, quisiera saber si también hay una repercusión en el cuerpo de los hijos de estas mujeres que están en prisión. Sí, por supuesto. Yo no trabajo directamente con las madres en prisión, sin embargo, pues de la manera en cómo me he documentado, pues existen varios documentos en donde nos hablan que hay una invisibilidad de estos niños y hay una repercusión porque no cuentan con a lo mejor los programas de estimulación, como puede ser un niño que se desarrolla fuera del sistema penitenciario. También pues tiene la ley que a partir de los 3 años es retirado y si no tiene con quién ir, pues es asignado a algunos centros del DIF o en su familiar. Sin embargo, pues es importante volver a los estereotipos de género en que ya se tiene asignado que el rol de ser madre es que quiera a su hijo, que lo desee, que quiera estar a su lado. Sin embargo, sí se encuentran estudios dentro de los informes penitenciarios en que muchas veces estas madres hacen un rechazo, por lo que se rompen estos vínculos de maternidad. Entonces, aparte de que son invisibles socialmente, también hay un rechazo por parte de las madres, lo que hace pues que el niño se desenvuelva a través de pues genere síntomas, enfermedades inconscientes que pueden estar repercutiendo durante todo su desarrollo. Entonces sí es como muy importante trabajar, investigar, escribir más. Yo creo que esta pregunta que me hacen es muy importante y pues difundir más, ¿no? Apoyar con políticas públicas, acciones, tareas, psicoterapia a través de esta población, ¿no? Para evitar precisamente que se siga con una carrera delincuencial dentro del grupo familiar. Muchas gracias, Alicia. Sí, así como ya se ha mencionado que la cuestión corporal se inicia en la relación madre-hijo, y yo incluyo también al padre, porque hoy ya hay familias donde se incluye el padre incluso en la posibilidad de nutricia. Es muy importante esta parte, cómo puede repercutir en el infante los padecimientos macrosomáticos de sus madres y cómo, yo les digo, a veces el contagio no solo es a través, como estamos ahorita, a través de un virus o de una bacteria, sino el contagio también es por un proceso de identificación. Nos dice acá María del Pilar Certucha, Pepe, dice, muy interesante la presentación sobre los cuidadores primarios, por ser una población que ha sido invisibilizada. Además de eso, yo también quiero agregar que muchas veces el cuidador primario se vuelca plenamente hacia el paciente crónico y descuida el resto de los familiares, a veces hijos, marido, y que a veces es difícil guardar un equilibrio. En ese sentido, tanto el grupo como la terapia familiar nos es muy útil porque distribuimos y decimos, a ver, un momento, que se distribuya el cuidado de este paciente entre los hermanos, entre la familia, y que esta persona que cuida a veces 24 horas tiene que descansar, debe salir y debe haber sustitución. Entonces sí es importante, repito, entonces, Pepe, para que subrayes, por un lado, la invisibilización de los cuidadores primarios y, en segundo término, cómo se descuida al resto de la familia. Pepe. Totalmente. Se centran, como lo mencionaba y como lo mencionan varios autores, se centran únicamente en el familiar enfermo y se olvidan del autocuidado. Entonces, una de las propuestas que se tiene que hacer es cambiar todas estas políticas de salud precisamente para realizar y promover
no solo el cuidado del enfermo, sino también el autocuidado. Y como ya bien lo dices, Fernando, la parte de descuidar a los otros integrantes de la familia, porque esa es otra cuestión. Entonces se centran en el paciente crónico, en el paciente enfermo, y se olvida a lo mejor al hijo más chico, ¿no? O al que también necesita atención. Entonces es adecuado crear estrategias, incluso en algún punto de la tesis lo menciono, que los grupos también deben de ayudar a generar estrategias para regular también el autocuidado, el cuidado del enfermo y el cuidado a la demás familia. Gracias, Pepe. Tenemos acá otra pregunta para Cecilia y Rosy, que nos dice Paola Aguilar. De manera inversa, ¿cómo es que el principio de placer por la comida se transforma en algo destructivo? He escuchado, comer es lo único que me hace sentir tranquilo. Bueno, aquí creo que hay que recordar de entrada la relación que se establece entre lo que es, ¿cómo decirlo? Recordar la relación madre-niño. O sea, se empieza a dar lo que es la relación en cuestión de lo que es el alimento. Y entonces, si la madre, para calmar la angustia del bebé, le da comida, entonces es lo que va a tranquilizar al bebé. ¿En qué momento se va a distorsionar completamente o se cambia este principio de placer a ser algo destructivo? En el momento que es algo que ya no es necesario. O sea, realmente para tranquilizar, hablábamos de la parte de contención, que es lo que sucede en el grupo. El grupo termina siendo alguien que va a contener, que va a tranquilizar la angustia y entonces ellos no tienen la necesidad de ir a comer como lo hacían antes, a menos que haya una preocupación y que no esté este grupo reflexivo tan accesible como estuvo en su momento. Que incluso es parte justamente del discurso en varios momentos donde ellos hablan, tuve un mal día, tuve un mal momento, una discusión y entonces recurro a comer. La cuestión es que no hay una capacidad de detectar en qué momento me sacié, sino que depende ya no de algo físico, depende de cómo bajó mi angustia y entonces sigo comiendo porque estoy angustiado, pero ya no detecto que físicamente estoy satisfecho. Ahí hay como este desfase. Muchas gracias. Sí, también tendríamos que mencionar que la sobreprotección de algunas madres, finalmente es una agresión encubierta. Te adoro, te quiero mucho y por eso te doy todo lo que pides de comer a todas horas, como una situación de aparente amor y cariño, y en realidad por debajo está la pulsión de muerte. O sea, por diversas razones que no vamos a entrar en materia, esta sobreprotección está encubriendo esta pulsión de muerte, esta agresión brutal a veces contra la hija, el hijo. Lo mismo pasa sí. También relacionándolo un poco con mi trabajo, lo mismo pasa también con los enfermos, ¿no? Estos sentimientos ambivalentes que se tienen con el enfermo. Entonces, te quiero, pero a la vez no te quiero porque me estás absorbiendo todo el tiempo del mundo, porque me estás quitando mi vida. Entonces aquí entran este sentimiento de culpa, esta lucha entre, no lo odio, pero también lo quiero, entonces, ¿qué hago con todo esto? Es aquí donde entramos nosotros precisamente para poder fomentar el que puedan expresar todos estos sentimientos que tienen. Gracias, Pepe. Tenemos acá otra pregunta para Alicia. Y por cierto, nos dice Paola Aguilar, colega nuestra, que también ha trabajado en cárceles para menores. Ya saben que yo trato de eliminar los eufemismos, porque en este país a las cárceles donde se detienen migrantes, se les llama estaciones migratorias, a las cárceles se les llama centros de rehabilitación, etc. Nos dice nuestra colega Paola Aguilar, dice, el número de visitas a las mujeres responde más a una cuestión de logística, más que a una política de diferencia, pero las mujeres son más olvidadas por el número de visitas que reciben que los hombres.
Entonces, matiza un poco esto de la discriminación hacia la mujer, también por una cuestión de abandono de los familiares, en donde las visitas se disminuyen porque son más abandonadas. Alicia. Sí, no, por supuesto, gracias por ese comentario de Paola. Así es, el abandono familiar es algo que ocurre no por discriminación, sino por el rompimiento simbólico de mujer, pero sí apoya totalmente a la logística que hay también dentro de las instituciones. Pero creo que no me preguntó nada. Perdón, Fernando, ¿me preguntaste? No, no, era un comentario. Ah, no, sí, totalmente de acuerdo con Paola. Gracias por también reafirmarlo con su comentario. Totalmente respecto a lo que habla sobre el abandono familiar y el rompimiento de lo simbólico de ser mujer, lo que hace que la propia familia la excluya. Muchas gracias. Estamos a 9 minutos de que se termine esta interesantísima mesa. Ana Lilia López nos dice, colega nuestra, hola, felicidades a la mesa y al coordinador. Quisiera preguntarles cómo ha sido la contratransferencia al trabajar con esta población en la que el cuerpo real está totalmente afectado. Es para Pepe. ¿Cómo trabajar? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, mira, contratransferencialmente, o sea, ¿qué sientes tú? ¿Qué piensas? Si has tenido alguna repercusión en tu cuerpo, claro, como nos dijiste al principio, no has podido trabajar, pero ¿qué piensas al respecto de que los cuidadores primarios tienen en el paciente afectado corporalmente de manera brutal por una enfermedad crónica como el cáncer, por ejemplo, o terminal, y qué repercusiones contratransferenciales tiene en un psicoanalista, psicoterapeuta que está trabajando con este tipo de personas. Pues a veces hay que utilizar la contratransferencia a favor nuestro. ¿Por qué? Yo creo que todos hemos pasado por alguna situación similar donde tenemos algún familiar hospitalizado. Entonces, al estar escuchando al escuchar a alguna persona que ha tenido este tipo de problemas, me recuerda también a mí, porque mi abuela también tuvo una operación del cerebro, tuvo un derrame, entonces teníamos que estar ahí cuidándola. No es fácil. Tienes que tomar decisiones sumamente rápidas, tienes que actuar de manera, en el hospital donde estaba, era un hospital público, ya la habían dado por muerta, ¿no? Entonces, en ese momento tuvimos que actuar y decir, ¿saben qué? Pues esto no está funcionando, vamos a llevarla a otro hospital. Entonces, en ese momento tienes que tomar acciones rápidas. Y todo esto que vas escuchando de los pacientes, del grupo, pues te va moviendo todo esto, vas despertando todo esto. Y sí es sumamente difícil, y más si no también lo llevas a tu propio análisis para trabajarlo, porque de lo contrario, si tú no lo trabajas, lo vas a dejar a un lado. Entonces, hay que centrarnos en eso y considero que, como te decía al principio, hay que utilizar esa contratransferencia a favor nuestro. Entonces, pensar, ¿por qué me está moviendo esto? Y esto nos va a ayudar un poquito a ser empáticos con el otro y entenderlo adecuadamente. Entonces, la empatía, como lo dicen bien algunos autores, entre ellos Kohut, es sumamente importante en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Porque así podemos entender también a estas personas. Entonces, sí, la contratransferencia es una parte difícil en este grupo, y más si también has tenido alguna experiencia como la de mi tesis, ¿no? Que es el cuidador primario. Gracias, Pepe. Sí, efectivamente, la contratransferencia es un elemento importantísimo y tiene que ver con la distancia óptima. Yo que estoy ahora trabajando con residentes del Hospital Fray Bernardino Álvarez, estamos visualizando que a veces no toman esa distancia y se impactan, se parasitan con la patología del paciente. Esto sucede, desde luego, también
tuvimos alguna experiencia por ahí en el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. También este impacto hacia las personas que están interviniendo con enfermos incurables, pues es también esta situación emocional tan intensa que puede repercutir en el proceso. Y no son pocos los casos que tenemos, que yo he observado, de cómo el cardiólogo que de repente se muere de un infarto, y dices, pero ¿cómo un cardiólogo que se murió de un infarto? Pues a veces es por el descuido que puede tener el médico consigo mismo. Bueno, acá está otra pregunta en donde dice, a ver. La contratransferencia, también siguiendo con la contratransferencia, para las compañeros que han trabajado con la cuestión de obesidad mórbida, ¿qué ha pasado con su contratransferencia, por lo menos a esta distancia? Bueno, sí, escuchando tan solo el discurso, de repente era como que, ay, ¿a poco eso hace daño? Ay, ¿a poco esto? Empezamos como a agarrar ideas y era como que empezar también nosotros a hacer conciencia y en algún momento a querer corregir la alimentación. En mi caso, en lo particular, yo empecé a tener pesadillas en las que asfixiaba a mi perro, o sea, dormida. Y despertaba muy asustada, entonces sí fue una contratransferencia como muy fuerte, porque sí en algún momento decía, ¿por qué estoy teniendo estos sueños? ¿A qué se refieren? Y ya revisándolo justamente en terapia era como, pues, que estás trabajando también, ¿no? Te quedas como con todo el material inconsciente, todavía, o sea, lo escuchas, lo transcribes y aparte tienes que pensarlo. ¿Alcanzas a pensar realmente todo? Entonces sí, era complicado. Sí, por mi parte era también la cuestión de empezar a darme cuenta que efectivamente no comía bien, que realmente comía muchas cosas que no nutrían y demás. Sí fue como muy una confrontación fuerte, incluso hasta para restablecer muchas cosas de mi alimentación, porque sí fue un impacto el escuchar que muchas cosas que de repente era de horarios, de cuestiones que era como por la rapidez, te llevan en algún momento a que no detectes la parte agresiva que estás teniendo con tu cuerpo en el descuido y que el autocuidado queda totalmente de lado. Muchísimas gracias. Nos quedan 3 minutos, así que a minuto por presentación para que concluyan. Alicia. No, pues yo quiero agradecerle muchísimo a AMPAG, el congreso, la logística ha sido increíble, a mis compañeros con los que compartí la mesa. Yo creo que hablamos en algo tan común que es el cuerpo. Me parece que hicimos unas excelentes reflexiones al respecto y pues estoy muy contenta de trabajar con ustedes, de también compartirles mi trabajo. Muchas gracias, Alicia. Pepe, ¿cómo concluyes en un minuto? Agradecer sumamente al Congreso, a ustedes como organizadores. No imagino el arduo trabajo que tuvieron a hacer y más este cambio a esta modalidad virtual, ¿no? Ya estamos acostumbrados a una modalidad que es presencial y ya tienen una dinámica, ya tienen todo estructurado y de repente cambiar todo a esta parte virtual, no imagino pues toda esta odisea que tuvieron que pasar, ¿no? Y nosotros aquí también preparándonos para nerviosos, ¿no? En mi caso, nervioso, mi primer congreso. Entonces, mis compañeras también, ¿no? Un trabajo interesante, escuchándolas, pues bastante agradecido con el congreso, con ustedes como organizadores, pues con mis compañeras también por el arduo trabajo que llevaron al estar investigando enfrentar toda esta contratransferencia también, como estábamos mencionando, y pues bueno, sería todo de mi parte. Pues muchísimas gracias y un abrazo a la distancia a todos y a todas. Pepe. Gracias a ti. Cecilia y Rosy, ¿cómo concluyen? Pues agradecer la oportunidad de poder participar en el Congreso, reconociendo, como comentaban, ya todo el esfuerzo de AMPAC de poder trasladar justamente todo este espacio a virtual y que se pudiera aprovechar en el transcurso del año a pesar de todas las situaciones que surgieron.
Agradecer, bueno, a mi compañera que ya tenemos varios años trabajando juntas esto, y pues también reconocer todo el trabajo de Pepe y de Alicia, ¿no? En el sentido de cada uno en su ámbito y todo el esfuerzo que implica la investigación que realizaron. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Fernando, también a ti por el apoyo. Pues muchas gracias a mis compañeros. Me llevo también como muchas reflexiones, algunas aportaciones que me gustaría compartir. Gracias, Ampag, gracias, Legrac, porque bueno, también por ahí fue de que nos metieron la espinita de, ándale, entren al Congreso, sí, y pues muchas gracias por esta oportunidad. El agradecido soy yo de trabajos tan interesantes, de incluir el cuerpo como algo fundamental en nuestro trabajo psicoanalítico, en nuestro trabajo grupal. Desde luego que bueno el reconocimiento a las personas que están detrás de las cámaras, con toda esta organización excelente hasta el momento. Muchísimas gracias por su presencia y el Congreso continúa.